Hoy vamos a hablar sobre la obra llamada Lisistrata, escrita por el autor Aristófanes, escritor de comedia en Grecia entre los años 385 y 444 a.C., que vivió durante la guerra de Peloponeso. Al vivir bajo esta guerra, esto hace que se refleje en todas sus obras ese contenido político, social, revolucionario, que se encuentra pues, en todas sus obras. El género que identificamos dentro de la obra fue el género dramático. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el tema. Los temas principales fueron la desigualdad de género y la búsqueda de la paz. En la desigualdad de género, pues es un tema que se ve reflejado en todas las conversaciones, en todas las los diálogos entre los personajes. Puntualmente nos llamó la atención una conversación entre Lisistrata y el comisario, donde hablaban sobre la administración del dinero, pues ellas habían tomado la ciudad y estaban determinadas a administrar el dinero pues con el que se administraba toda la ciudad. Ellos se veían muy conmocionados porque entendían que la labor que ellas a la que la relacionaban, que era la administración del hogar, pues no era una actividad como muy organizada o una actividad pues como digna de comparar con lo que es la administración de un gobierno. En segundo lugar, el tema de la paz, la búsqueda constante de la paz, que para nosotros pues es el tema que se ve desde el inicio del texto, es el tema que da como la razón del por qué inician estas mujeres su revolución, su huelga sexual. eh, Incluso el personaje principal, que es Lisistrata, habla en algún momento sobre disfrutar y sacarle partido a la juventud, que le da pena ver a las mujeres jóvenes sin hombres, sin que pudieran estar durmiendo al lado de sus esposos o amantes, y que no lo pudieran hacer porque los hombres siempre estaban en esas campañas militares. El público al que entendemos que busca identificar en el texto son a las mujeres. Incluso ahora en todo el tema de la modernidad, vemos que muchos movimientos feministas se ven eh, reflejados en este texto de Lisistrata. Con el género vemos que es un género dramático, como les decíamos en un principio. El género dramático representa situaciones a través del diálogo y las acciones mismas de los personajes. Siempre ocurre en presente, va ocurriendo en presente, y se identifica también muy fácil porque no hay una intermediación de un narrador, sino que se va viendo a través de los diálogos de los personajes y de su mismo actuar. Este es un género que que se puede dar en texto escrito, como lo vimos en esta ocasión, o que puede ser también a través de representación escénica. Eh, el subgénero que encontramos dentro del género dramático que identifica este texto es la comedia. En este texto podemos evidenciar que son los personajes quienes con sus diálogos nos van contando cómo transcurre la historia. La característica de la voz de Lisístrata, como también de Cleonice, de Myrrino y de Lampito, es que desarrollan sus ideas como mujeres conscientes de su ciudadanía, de su inteligencia y su poder en la sociedad, a pesar de que toda la atmósfera es ambientada en un machismo tradicional. Estas mujeres expresan claramente su posición, como dice Lisístrata en una parte: la salvación de Grecia entera estriba en las mujeres. A pesar de que esta obra se escribió en el 411 a.C., la manera como se expresan los hombres y las mujeres no es muy diferente de la manera actual. Frases como las siguientes dan cuenta del tono despreciativo machista y de la no sumisión de las mujeres frente a esto. Comisario dice: callarme yo porque tú lo digas, hija de perra, y eso que tú llevas un velo en la cabeza, primero me muero. A lo que responde Lisístrata: pues si esto te sirve de obstáculo, coge este velo mío, tenlo y póntelo en la cabeza, y después cállate, dándole el velo. Podemos decir que en lo referente al lenguaje, los laconios, por ser de una región geográfica diferente, tenían un lenguaje distinto a los demás personajes.
También podemos decir que respecto del tono, al principio era un inspirador, ya que Lisístrata muy bien reconoce que hay otros asuntos más importantes para las mujeres que los de la casa y que acabar la guerra es asunto prioritario. Luego se sube el tono con los insultos por el control de la Acrópolis y al final ceden a acordar la paz y el tono es de fiesta. Con relación al lenguaje, la obra presenta un lenguaje de humor verbal. Este lenguaje es expresivo, con alusiones sexuales, realizando conjunciones entre lo obsceno y lo poético, lo grotesco y lo lírico. Esto da a la obra una distinción de liberalismo, lo cual es característica. También se puede apreciar un lenguaje no verbal o de situación. Este lenguaje permite que se encuentren situaciones sin necesidad de describirlas. Un ejemplo de esto es el diálogo que mantiene Mirrina y su esposo Cinesias, en el cual él entiende que no podrá llegarse a su esposa. De inmediato el lector puede comprender, puede hacerse una idea de la situación en estado de ánimo, físico y de indisposición en el que se encuentra este personaje. Con relación al lenguaje, la obra presenta un lenguaje de humor verbal. Este lenguaje es expresivo, con alusiones sexuales, realizando conjunciones entre lo obsceno y lo poético, lo grotesco y lo lírico. Esto da a la obra una distinción de liberalismo, lo cual es característica. También se puede apreciar un lenguaje no verbal o de situación. Este lenguaje permite que se encuentren situaciones sin necesidad de describirlas. Un ejemplo de esto es el diálogo que mantiene Mirrina y su esposo Cinesias, en el cual él entiende que no podrá llegarse a su esposa. De inmediato el lector puede comprender, puede hacerse una idea de la situación en estado de ánimo, físico y de indisposición en el que se encuentra finalmente como conclusión a nuestro comentario literario. Con relación al lenguaje, queremos resaltar la obra presenta un lenguaje de humor verbal. El autor, este lenguaje es expresivo, a la mujer con alusiones sexuales, como realizando conjunciones integrante de la sociedad, lo grotesco y lo lírico. Teniendo en cuenta que el tiempo en el que da a la obra una distinción de liberalismo, pues no contaba con el mismo contexto en el que nos encontramos también hoy. Se puede apreciar un lenguaje no verbal por los derechos de las mujeres y la participación de la mujer en la sociedad se permite que se encuentren situaciones con fuerza sin necesidad de describirlas. Por un ejemplo de conquistar, porque es el diálogo que mantiene Mirrina y su esposo y sociables que necesita ser transformados. Él entiende entonces que no podrá llegarse a su esposa. Nos da a entender de inmediato al lector, lo puede comprender, puede hacerse una idea de esta obra, de la situación en estado de ánimo, a la mujer físico, un carácter protagónico en el que se encuentra, no como víctima este personaje o como con un papel. Con relación al lenguaje, la obra presenta un lenguaje de humor protegida. Este lenguaje es expresivo, a la mujer con alusiones sexuales, realizando conjunciones que se preocupa por las necesidades de su entorno. Esto da a la obra una distinción de liberalismo. Y no solamente propone, es característica, sino que también se puede apreciar un lenguaje aún teniendo las mismas controversias y la posición permite que se encuentren situaciones que sin necesidad de describirlas. No lo puedes ejemplo hacer, de esto ¿quién eres tú? Es el diálogo que mantiene Mirrina. Vemos cómo estas mujeres, o en especial él entiende, esta protagonista, que no podrá llegarse a su esposa, de enfrentar al comisario, puede comprender y afirmar, puede hacerse una idea de la situación y en estado de ánimo, físico y de indisposición. Entonces, en el que se en conclusión resaltamos que este personaje trae este mensaje. Con relación al lenguaje, la obra presenta un lenguaje de humor verbal.
Este lenguaje es expresivo, en nuestro aporte, con alusiones sexuales, muy revolucionario. realizando Muy revolucionario, y conjunciones creo que entre lo obsceno y consideramos lo grotesco y lo lírico. esta obra Esto ha alimentado da muchos a la obra una pensamientos y distinción de muchas otras liberalismo, obras que también lo cual es están en característico. pro de También se puede resaltar apreciar un la lenguaje no igualdad verbal y la o de búsqueda situación. de la igualdad en Este los derechos lenguaje de participación en Permite nuestra que se sociedad. encuentren situaciones